Hola queridos amigos, el día de hoy estamos celebrando uno de mis santos favoritos, es un santo que admiro desde que era chavito, que estaba yo en los Scouts, a San Luis Rey de Francia. Y bueno, quisiera platicarles un poquito de su vida. Traigo otra vez acordeón para que no se me vaya a olvidar los puntos que tengo que decirles. Pero bueno, empezando un poco de su vida. Él desde pequeño recibió una formación en la fe muy grande. Sobre todo su mamá le daba muy buenos consejos. Ella le decía: hijo mío, te quiero mucho, pero prefiero verte muerto que en pecado mortal. Y una muestra de que él asumió mucho en su persona este planteamiento fue que una vez de niño, de joven, él visitaba mucho una capilla, la capilla donde había sido bautizado, y se encontró a la persona que cuidaba y le dijo: oye, ¿qué preferirías? ¿Que te dé lepra o estar en pecado mortal? Y la persona le dijo: no, pues prefiero pecado mortal. Y él le dijo: no, es mucho más grave el pecado mortal que la lepra, eso verdaderamente nos hace daño, el pecado mortal. Habla de esa concepción que tenía por la gravedad del pecado. Su padre murió cuando él tenía 12 años de edad, entonces su mamá tomó las riendas del reino. Él se casó a los 19 y a los 21 años fue que tomó el reino. Es interesante, como él era una persona benevolente, una persona que él, aunque era diestra para el combate, ella pues buscaba siempre la amabilidad, la paz, evitar toda guerra. Y eso hizo pensar de muchos que iba a ser un gobernante débil. Por eso hubo rebeliones, incluso de Inglaterra hubo un intento de invasión, pero él se dedicó a defender su reino, o sea, sí hizo uso de la fuerza, pero de una manera legítima, es decir, nunca lo usó para atacar. Él decía que la fuerza nunca sería para atacar, solo para defender su patria. Y en el primer instante que su enemigo quisiera firmar la paz, él estaba completamente dispuesto a hacerlo. De hecho, también participó en las cruzadas, que muchas veces es un tema difícil, incluso a veces lo sacan sin saber qué es. Me ha pasado en discusión, estás hablando, no sé, de bioética y sacan, las cruzadas, como si por decir ese término dijéramos: sí, está bien, tiene razón, ya no voy a decir nada. Pero no, hay que saber la realidad. En otro momento les hablaré de ellas. Pero sí hubo abusos, sí hubo cosas malas, pero también muchas fueron una legítima defensa. Por ejemplo, todo el norte de África era cristiana y fue arrasada por la espada. Y muchos peregrinos morían cuando iban a Tierra Santa por parte de musulmanes. Entonces, es cierto que muchas cruzadas fueron con la intención de defender. Es cierto que hubo errores humanos. Y San Luis buscaba eso, el defender la Tierra Santa, sobre todo defender a los peregrinos. En una de las cruzadas cayó preso. Y cuando estuvo preso se dedicaba a rezar salmos, a estar en oración. De hecho, murió en otra cruzada de alguna enfermedad. También es interesante, él siempre buscó ser una persona humilde. A él no le gustaba usar las vestiduras reales. Las usaba porque su mamá y su esposa lo obligaban. Hasta eso era obediente a las mujeres que tenía cerca. Pero él debajo de las vestiduras reales se vestía de sayal, que era algo así como de esos sacos que son todos rígidos, que si uno se los pone da comezón. Lo usaba precisamente como sacrificio. De hecho, él en las noches se disfrazaba de mendigo, salía a su reino a ver a los lugares pobres, a escuchar a la gente, a ver qué necesitaba. Y todos los días invitaba a pobres a su mesa. Decían que mínimo 12 pobres asistían diario a la mesa del rey. Y también repartía todo lo que iba necesitando la gente. Disminuyó mucho los duelos, evitó los duelos, también disminuyó mucho las maldiciones, condenó la usura. Él estaba en contra de que se cobraran intereses muy altos a personas que se le hacían préstamos. Otro punto importante también en todo gobierno es la educación. En su tiempo fue fundada la Universidad La Sorbona de París, entonces él ayudó mucho, fomentó mucho el crecimiento de esta universidad, es decir, fomentó el conocimiento. Y es interesante, él era familiar lejano de Santo Tomás de Aquino, y se le pedía a Santo Tomás que fuera a las reuniones a las cortes para ayudar, pero a él no le gustaban esos ambientes, y en una de ellas él estaba todo serio, mudo, por algo le decían a Santo Tomás el rey mudo, y en un momento que estaba pensando golpeó en la mesa y dijo: lo encontré. Había hallado la respuesta a una de las sentencias de Pedro Lombardo. En ese momento San Luis Rey de Francia mandó a sus escribanos y les dijo: escriban todo lo que él diga. Reconocía su sabiduría y sabía que era importante que esto se conservara. Entre otros de los elementos importantes digamos que en su vida, él era un hombre de oración constante. Él constantemente visitaba religiosos, monjes, estaba con ellos en oración, y eso le ganó muchas críticas.
A muchos no les parecía que hiciera eso. Y él decía, yo les aseguro que si me fuera a los bailes y a las borracheras, no diría nada a estas personas, pero prefiero ser alabado por Dios, aunque sea criticado por los hombres, porque yo sé que esto es lo verdaderamente importante. Vamos a ver que no me falte ningún otro tema, ya para pasar a su testamento, pero no, ya parece que es mucho lo que podemos hablar, pero ya agoté al menos lo que tenía preparado para ustedes. ¿Y esto para qué? Para ver que sí se puede ser santo en la política. Ha habido varios santos políticos y sí se puede, pero para eso es importante la gracia, importantísima. Y de pilón, por esta devoción que tenía, le regalaron la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo y construyó una capilla verdaderamente hermosa para que estuviera esta capilla. Muestra ese amor que tenía tan grande por las cosas sagradas. Y quisiera terminar con el testamento espiritual de San Luis Rey de Francia, que dice: es necesario evitar siempre todo pecado grave y estar dispuesto a sufrir cualquier otro mal antes que cometer un pecado mortal. Lo más importante de la vida es amar a Dios con todo el corazón. Cuando llegan las penas y los sufrimientos, hay que ofrecer todo por amor a Dios y en pago por nuestros pecados. Y en las horas de éxito y prosperidad, dar gracias al Señor y no dedicarse a la vanagloria del desperdicio. En el templo hay que comportarse con supremo respeto. Con los pobres y afligidos hay que ser en extremo generosos. Debemos dar gracias a Dios por sus beneficios y así nos concederá muchos favores más. Con la Santa Iglesia Católica, seamos siempre hijos fieles y respetuosos. Pues este es el ejemplo que nos da este gran santo. Espero que les sea de utilidad, que les ayude a edificar sus vidas. Y si en algo te fue de utilidad, te invito a compartirle. Podría servirle a otros. Pues muchas gracias y que Dios les bendiga. ¡Viva Cristo Rey!